y en algo que ustedes desafortunadamente, digo, no van a ver en el reflejo de la información de cada día en la Argentina. Rusia atacó a varias ciudades ucranianas con misiles. 2 personas habrían perdido la vida en Gerson. En Kiev, 7 resultaron heridas. Se reportaron ataques en las regiones de Rivne, Leópolis y también en Kharkov. Justamente, y para hablar de esto, está nuestro compatriota y convecino marplatense, Javier Ruiz, quien desempeña tareas más que importantes e interesantes allí en el ámbito del Tribunal Penal Internacional. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto saludarte. Muy bien. Bueno, ¿cómo está evolucionando todo el tema que tiene que ver con las cuestiones y referencias a las acciones que está llevando adelante el Tribunal Penal Internacional en un contexto que demostró el grado de diferencias y lo enrarecido que Mm. está todo en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde sí todo el mundo se quedó a escuchar lo que decía Zelensky, ¿no? Sí, por estos días el Tribunal Penal Internacional está trabajando muy duro en lo que es el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión. Hay una noticia que no sé si ha salido en Argentina. Hace una semana y media el Tribunal Penal Internacional, con un acuerdo con el gobierno de Ucrania, estableció una sede en la ciudad de Kiev y estableció otra oficina de trabajo en Lviv, allá en Ucrania. Y también lo que está haciendo la Corte Penal Internacional ha recibido hace una semana, y esto no lo vi en ningún diario de Argentina, a miembros del Parlamento del Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Encabezados Ujú. por el General Attorney Merrick Garland, y en ocasión de ellos están con este organismo nuevo desde hace 3 meses, el Centro de Enjuiciamiento para el Crimen de Agresión, del cual Estados Unidos sí es parte. Ellos han tenido varias reuniones, los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de Estados Unidos han estado en el tribunal. Respecto de cómo marcha la situación, eh, en principio creo que está en consonancia en 3 aspectos. La Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto en marzo. Creo que sin duda se van a venir otras. Hay actuaciones preliminares ya por el tema del ecocidio, de la represa, y también por el tema de víctimas. Eh, en el ámbito sin dudas, acá en La Haya esta semana se está trabajando muy fuerte porque son la ronda de los argumentos respecto en la Corte Internacional de Justicia por la demanda madre, ¿no? De Estado a Estado, el cual se inició en febrero del año pasado la invasión. En marzo se inicia la demanda de Ucrania contra Rusia por el genocidio. Abril, la Corte Internacional de Justicia emite y decreta las medidas cautelares, y ahora toca las rondas de argumentaciones. Esto es, lo que está pidiendo, te lo concretizo rápido, Ujú. Rusia está pidiendo que desestime la, la, la demanda de Ucrania en la Corte Internacional de Justicia por violación de la Convención del Genocidio. Como fundamento, Rusia esgrime una serie de argumentos, de fallos viejos, ¿no? Fallos, Ajá. estamos hablando de casos del año 61, 63, el problema que lo que está cuestionando Rusia hoy por hoy en la Corte Internacional es la jurisdicción de la Corte. La jurisdicción de la Corte, o la competencia, para ser más apropiado, de Mm. la Corte Internacional es de carácter voluntario. Entonces, en este caso, en el caso de Rusia y Ucrania, en la demanda del 17 por la Convención de Supresión del Delito de Terrorismo, las dos partes, tanto Rusia como Ucrania, eran partes, y ahora Rusia está cuestionando la competencia de la Corte, diciendo que debe consentir la competencia, ¿no? Tanto por un Ujú. tratado anterior, pero el problema está que la demanda de Ucrania contra Rusia está fundamentada en la Convención del Genocidio, lo cual estipula que no necesita un tratado anterior, nada, porque es una violación a derechos fundamentales. Entonces, Ujú. el argumento madre del pedido de desestimación de Rusia a la Corte Internacional cae solo. Cae primero porque lo dice la Convención del Genocidio del 51. Segundo, cae porque hay un leading case al respecto del año 2007 en el caso de Bosnia contra Serbia. Y también hay un tratado anterior que dice que hay que estipular en un tratado anterior, y es el caso del, del, del Estatuto del Río Uruguay. La Corte, cuando falla en contra de Argentina por Uruguay, las papeleras, dice que eh,
en caso de consentir la competencia de no tratarse de temas de derechos humanos, debe estar consentida en un tratado anterior entre las dos partes, ¿no? Entonces, la desestimación y el argumento de Rusia va a caer, ¿eh? Por estos días, el lunes presentó Rusia, el martes presentó Ucrania. Hay que decir algo, la presentación de Rusia fue pedagógica, empezaron con todo lo que es la propaganda rusa en el Palacio de la Paz, acusando de relaciones tratando de elaborar relaciones de Ucrania con los nazis y todas esas cosas. Y bueno, después llegaron una serie de argumentos que la verdad desde hace 15 años no los recordaba, pues son casos muy viejos y muy anacrónicos que he mencionado. Bueno, a ver, me parece que eso, Entonces, perdón, quiero decir esto, me sí, parece que eso demuestra, primero que se lo toman en serio, que los tiene preocupados, lógico, ¿no? lógico, Este, lógico. o sea que no es algo bueno, que no, que está en el eje de la discusión, digo, me parece que del otro lado de la historia ven la soga del ahorcado, ¿no? Claro, 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 claro. Así que ese es uno de los grandes aspectos que estamos viendo. El martes fueron las réplicas de Ucrania que fueron brillantes, en los cuales en la Corte Internacional de Justicia, acá en el Palacio de la Paz, mencionaron lo que ayer mencionó Zelensky, que es la propuesta de reforma a la Carta de la ONU. Entonces, debo decir también que los abogados de Ucrania, brillantes, y además van con una propuesta de paz, los tipos. Primero, se presentaron en la Corte Internacional de Justicia, que ya había ordenado medidas cautelares y un cese de fuego que Rusia desoyó. Se presentaron igual, presentaron una propuesta de reforma a la Carta de la ONU, esto es, la competencia de la Corte Internacional que sea obligatoria para todos los casos del derecho internacional. Segundo, dijeron, tiene que exceder la aceptación de los tratados y toda sentencia de la Corte Internacional tiene que ser de cumplimiento efectivo. O sea, los tipos con una hoja de ruta, pero tremenda. Y ayer lo complementa Zelensky en la Asamblea de Naciones Unidas hablando de la modificación del derecho de veto, ¿no? Así que creo que definitivamente, y con una hoja de ruta en la mano, Zelensky. Escucharlo a Zelensky, o sea, daba gusto y era para tomar apuntes porque sin duda tienen un verdadero plan. Y consiste en no modificar, sino lo que hizo Zelensky ayer fue poner de resalto lo que es la arquitectura de la seguridad internacional mencionada por la Carta de Naciones Unidas, esto es, los métodos de seguridad colectiva, resaltó también el capítulo 7 de la Carta de la ONU, cuando habla de actos en caso de amenazas o quebranto de la paz, esto es cuando, en el caso de la guerra de agresión, ¿no? Y también lo que pide el tipo es una modificación del derecho de veto. Yo creo, hay varios proyectos, creo que hay 3 proyectos, uno de la Unión Europea, otro de Estados Unidos, y ahora creo que va a entrar como proyecto lo que mencionó Zelensky ayer, la modificación del derecho de veto. Yo creo que esto se puede saltear de dos maneras y de una manera muy simple. Primero, los miembros no permanentes, que son 10 miembros que por periodo ingresan a la Asamblea General como miembros permanentes, que son rotativos, esos 10 asientos, que también tengan derecho de veto, simplemente que no lo tengan, y ya con eso se doblega a los 5 miembros permanentes que lo tienen. Bueno, lo que pasa es La que, otra opción, sí, sí, perdón, decime, todo lo que ocurrió decime. allí en esas audiencias, donde habla que eso, qué tipo increíble Zelensky, una cosa, ese sí que es el Sí, actor inesperado de la historia. Demuestra, digamos, que el orden establecido a partir de la post Segunda Guerra Mundial está definitivamente concluido, independientemente de que Estados pero Unidos lógico. sea una gran nación, que China lo sea, pero la verdad que, bueno, nada, se iría a ¿cómo diría? A una Naciones Unidas más democrática, ¿no? Con una Bueno, es carnadura que, distinta. mirá, José Luis, yo creo que ese es el meollo y el carozo de la cuestión. Las Naciones Unidas, en la exposición de motivos de los propósitos y los principios, habla de tomar las decisiones por consenso. O sea, y yo veo, o sea, no solamente yo, cualquier persona lo ve, que toda decisión del Consejo de Seguridad que es, digamos,
quien actúa en los momentos más importantes de un conflicto, todas las decisiones del Consejo de Seguridad terminan siendo o aceptadas por Francia, por el Reino Unido, o sea, por los tres occidentales, o rechazadas por China y Rusia. O sea, eso se tiene que terminar. ¿Cómo se puede terminar? Opción 1, los 10 miembros rotativos no permanentes que pasen, que utilicen el derecho de veto, o que no lo utilicen, pero sumarlos al Consejo de Seguridad con las mismas facultades que los 5 permanentes. Y la otra opción, a mí me llamó la atención dos observaciones que le hago a Zelensky, creo que lo puse en Twitter ayer. A mí me llamó mucho la atención que la Asamblea General es el órgano donde él tiene, como no hay derecho de veto, él hoy por hoy donde mejor se puede mover. Y creo que así lo hizo, pero me parece que se quedó corto. Primero, lo que Zelensky no reclamó, primero estuvo muy bien que mencionó el tema del genocidio, la orden de arresto del Tribunal Penal, no mencionó la creación de la oficina con la Corte Penal en Kiev, eso se olvidó, supongo, pero eso obedece a otro factor que te voy a decir ahora. Lo que Zelensky se olvidó fue, no reclamó una zona de seguridad nuclear en derredor de la planta nuclear de Zaporizhia, cuando él menciona el rearme del enemigo o algo así, decía en inglés, y él se olvidó de reclamar la zona de seguridad que pide la Organización Internacional de Energía Atómica. No mencionó el Tribunal de Agresión, que está en ciernes y hay una discusión entre internacional o internacionalizado o tribunal especial, que va a ser internacional, ya ahora te voy a explicar por qué, pero él no pidió tampoco la fuerza de paz de la ONU. Cuando él habla resaltando el capítulo 7, actos en casos de quebrantamiento de la paz o de agresión, él no menciona y no pide un keep enforcement, una fuerza de establecimiento de paz o fuerza de mantenimiento de paz. Porque me perdonás que te diga esto, seguramente no creen eso, no hay ningún motivo para creer. Disculpame, te lo digo desde el llano. ¿Qué fuerza de mantenimiento de paz ha dado resultados? ¿Cuál? ¿La que estaba en Bosnia-Herzegovina, que permitió la masacre de los bosnios? ¿Qué fuerza de paz da resultados? Bueno, yo lo que pido, yo lo que pienso y lo que muchos pensamos es, al menos en derredor de la planta nuclear de Zaporizhia, y lo tiene a mano eso para pedirlo. Y bueno, habrá que ver. Entonces, lo que yo observo es eso, pero yo creo que no es un tema de falta de asesoramiento, porque Zelensky, la verdad, tiene un grupo de abogados notables. Sí, lo que se habla de un tiempo para acá es el constante recambio de ministros que él hace en ciertas áreas sensibles, y creo que la Unión Europea ya ha tomado nota de ello, porque empiezan a negociar con una persona, le cambian el interlocutor y luego tienen que negociar de nuevo, tienen que arrancar de cero, ¿no? Y bueno, ahí tenemos todos, tenemos todos un gran interrogante, y es conocer más de cómo es la interna política de un país que ha estado muy atravesado por la corrupción y que no se va a resolver de un día para el otro. Querido Javier, estoy al límite estoy al límite del tiempo. Te agradezco enormemente, que tengas allí un gran día. Espero que el otoño no sea muy cruel con ustedes. Gracias. Ya empezó hace un mes el otoño. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Bueno, allí desde Holanda, Javier Ruiz, que participa del Tribunal Penal Internacional, un tema que, por árido que sea, siempre nos parece importante traerlo en la atención de ustedes. 7:45 minutos. ¿Sabés qué?